Se describen latidos localizados y latidos universales o generalizados, positivos como levantamiento o negativos como una depresión. Se aprecian mejor si se mira al sujeto de manera tangencial, desde arriba, como muestra esta figura, o desde un costado. Esta imagen muestra cómo se ve un abovedamiento del hemitórax derecho visto tangencialmente. Esos latidos deben palparse con el talón de la mano o con el pulpejo de los dedos. Entre los latidos localizados positivos hay que señalar el que se presenta en segundo y tercer espacio intercostal derecho por un aneurisma de la aorta suprasigmoidea o en una aorta dilatada y desenrollada como consecuencia de la ateroesclerosis, la estenosis aórtica y la hipertensión arterial. En el segundo espacio intercostal izquierdo por dilatación de la arteria pulmonar, como sucede en la comunicación interauricular, la estenosis pulmonar y la hipertensión pulmonar. En el cuarto quinto espacio intercostal izquierdo, por hipertrofia del ventrículo derecho, como sucede, por ejemplo, en la estenosis mitral. Se palpa con la maniobra de Dressler, apoyando el talón de la mano sobre el borde izquierdo de la parte baja del esternón. También puede deberse a un agrandamiento de la aurícula izquierda, como sucede en la insuficiencia y enfermedad mitral, sin hipertrofia del ventrículo derecho, pero lo simula al empujar al corazón hacia adelante y haciendo contactar al ventrículo derecho con la pared anterior del tórax. También puede presentarse en el aneurisma de la pared ventricular por infarto de cara anteroseptal del ventrículo izquierdo. En cambio, la disquinesia de los primeros días o semanas de un infarto se manifiesta con un latido negativo, como una retracción sistólica. En la coartación de la aorta se aprecian latidos intercostales, especialmente en el dorso y en las caras laterales, en el borde inferior de las costillas, por desarrollo de la circulación colateral. Los latidos suelen ser negativos en las adherencias pericárdicas, en la insuficiencia aórtica, por regurgitación hacia el sistema arterial y en la insuficiencia tricuspidia por regurgitación hacia el sistema venoso. Y como ya se ha señalado, en la disquinesia de la pared ventricular por necrosis de la cara anteroseptal. Los latidos universales o generalizados del pecho están formados por dos movimientos, uno de ascenso en un lado y otro de descenso en otro. El de ascenso o positivo da la dirección del latido. Se distinguen 4 latidos: el diagonal directo, el diagonal invertido, el sagital o anteroposterior y el transversal. El latido diagonal se llama directo cuando la propulsión se hace a la izquierda a nivel de la punta y la retracción en la parte superior del hemitórax derecho. Se ve en el agrandamiento del ventrículo izquierdo, hipertrofia y dilatación.
El latido diagonal invertido es aquel en que se retrae la región de la punta y se levanta la parte superior del hemitórax derecho. Es el menos frecuente. Es propio de los aneurismas de la aorta suprasigmoidea y del agrandamiento de la aurícula izquierda de los procesos mitrales. El latido sagital o antero-posterior consiste en una propulsión de la cara anterior del hemitórax izquierdo y retracción de la cara posterior. Se ve en la hipertrofia ventricular derecha, como sucede en la estenosis mitral, la tetralogía de Fallot, que consiste en estenosis pulmonar, comunicación interventricular, dextroposición de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho, y en el síndrome de Eisenmenger, que consiste en comunicación interventricular, hipertensión pulmonar, inversión del shunt, de derecha a izquierda, y cianosis. El latido transversal, el más común, consiste en el levantamiento de la base del hemitórax derecho por hepatomegalia y retracción del izquierdo. Se debe al reflujo de la insuficiencia tricuspidia con fibrilación auricular. Se palpa con la maniobra del puño de Dressler, esto es, apoyando el puño en la cara lateral del hemitórax derecho, o colocando ambas manos unidas por el pulgar y separadas en los talones como abrazando el tórax. Si la insuficiencia tricuspidia cursa con ritmo sinusal, como hay contracción auricular, ese latido es doble, sistólico y presistólico, y da el pulso hepático doble o gemelo. También se presenta en todo proceso con onda A gigante en el flebograma yugular, como la hipertensión pulmonar y la estenosis tricuspidia. Aumenta su intensidad al levantar los miembros inferiores, pues aumenta el retorno venoso al corazón derecho. Se llama vibración valvular al ruido cardíaco palpable. Normalmente solo se palpa el primero en posición de pasión después de un esfuerzo o en el hipertiroidismo. Se palpa como estremecimiento y es seguido por un endurecimiento. Ambos constituyen el choque de la punta. De manera patológica se palpa el primer ruido brillante de la estenosis mitral y el segundo ruido en segundo espacio intercostal izquierdo por hipertensión pulmonar, ambos de la estenosis mitral. El segundo ruido intenso de la hipertensión arterial sistémica en el segundo espacio intercostal derecho raramente se palpa. También se palpa el ruido de las prótesis valvulares, metálicas o sintéticas. Se llama frémito al estremecimiento catáreo del soplo. Se llama catáreo porque, como dijo Laennec, se parece al ronquido de un gato que duerme. Una manera de palpar los frémitos en el cuello deben palparse con toda la palma de la mano o con la punta de los dedos. Se palpan mejor los soplos de baja frecuencia, por ejemplo, el diastólico de la estenosis mitral y tricuspidia. Se palpan mejor de lo que se oyen. Además de los soplos, también son de baja frecuencia el tercero y el cuarto ruido. Se oyen mejor con campana apoyada suavemente. Raramente se palpan los soplos
de alta frecuencia, como los soplos sistólicos de la insuficiencia mitral y tricuspidia y de la comunicación interventricular. También son de alta frecuencia el primero y el segundo ruido, los clics y chasquidos y los frotes pericárdicos. Se oyen mejor con membrana presionando con fuerza. Los soplos sistólicos de estenosis aórtica y pulmonar se oyen tanto con campana que con membrana. Hay latidos que pueden observarse y palparse a nivel del epigastrio. Ese latido puede propagarse de otra zona u originarse en ese sitio. El que se propaga se ve bien y se palpa mal. El que se origina localmente se ve y se palpa bien. El latido transmitido puede proceder de la punta, cuando el choque apexiano es intenso, hipertiroidismo, emoción. Aquí el diafragma se eleva por la mayor contracción sistólica, o puede transmitirse de otras partes del tórax, cuando existen latidos universales. Como ya se ha señalado, se ven, pero se palpan poco. El único latido transmitido que se ve y se palpa bien es el transversal de la hepatomegalia. El latido originado localmente puede ser positivo o negativo y puede proceder del ventrículo derecho, de la aorta abdominal y del hígado. El que procede del corazón derecho se presenta en la parte alta del epigastrio o cerca del borde esternal izquierdo por mayor contacto del corazón. El latido se ve y se palpa, y es negativo, es decir, se presenta como una depresión sistólica en el ángulo epigástrico. Se palpa mejor si se hace respirar profundamente al enfermo, pues se produce mayor contacto del corazón con la pared. El latido aórtico es un latido positivo que se ve y se palpa entre el apéndice sifoides y el ombligo. Se palpa en la hiperactividad cardíaca, por emoción o hipertiroidismo, o cuando el enfermo es más delgado, o si presenta un aneurisma, o si la aorta está elongada y dilatada. En el aneurisma, sin coágulos fibrosados en su interior, el latido es expansivo y se palpa con la mano colocada transversalmente. Si el aneurisma es grande, debe palparse con ambas manos, colocadas paralelamente al eje mayor del vaso. Es doloroso en el anciano, en el aneurisma disecante o en el aneurisma fisurado. En este caso, siempre debe palparse con suavidad para evitar una hemorragia interna. Para diferenciar un latido aórtico del cardíaco puede usarse y buscarse el signo de Harzer, que consiste en colocar el pulgar en el ángulo sifoideo costal izquierdo dirigido hacia arriba y se hace inspirar profundamente al enfermo. Si se debe a hipertrofia, el signo es positivo y se palpa como un latido que va de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Si se debe a la aorta o a la hepatomegalia, el latido se dirige de atrás adelante. También puede estudiarse haciendo respirar profundamente al enfermo y mirando su abdomen tangencialmente. El descenso del diafragma aumenta la presión abdominal, por lo que la pared se aleja de la aorta. Quiere decir
que si el latido era aórtico, disminuye de intensidad durante la inspiración y aumenta en expiración. Si es de origen cardíaco, como el descenso del diafragma aproxima el corazón a la pared, el latido es más intenso en inspiración. Por otra parte, el latido cardíaco está más cerca del apéndice xifoides y es negativo, se ve como una depresión, como retracción, y el aórtico es más bajo y positivo, como un levantamiento. Por eso, cuando coexiste un aneurisma con un ventrículo derecho agrandado, en la inspiración el latido se ve a nivel del xifoide a la izquierda y en la expiración cerca del ombligo y en el medio. ¿El latido hepático es positivo o negativo? Para apreciarse debe palparse con la maniobra del enganche de Mathieu. Es positivo si se manifiesta como un latido expansivo y es negativo cuando se presenta como una retracción. El positivo se ve y se palpa bien y es propio de la insuficiencia tricuspidia y coexiste con pulso venoso positivo. El negativo es propio de la pericarditis constrictiva con ascitis y se acompaña de turgencia venosa yugular inspiratoria o signo de Kussmaul. La percusión del corazón prácticamente no se utiliza más, pero si en la zona donde trabajamos nos faltan otros medios, aún los más simples, como un aparato de rayos X, es necesario familiarizarse con ella. Sin embargo, no se utilizan más las técnicas del siglo pasado. Nos valemos en cambio de la técnica de las matideces anormales de Dressler. Este método nos sirve para evaluar el agrandamiento del ventrículo izquierdo. El agrandamiento del ventrículo derecho se manifiesta con matidez del esternón, lo mismo si se trata de derrame pericárdico. Para descubrirlo con la percusión bastan 100 centímetros cúbicos, en cambio para la radiología se necesitan unos 200. Los resultados de la percusión son mínimos y poco útiles en el enfisema, la obesidad, el desarrollo muscular o mamario, el edema de la pared y el derrame pleural, la condensación pulmonar o la atelectasia. La matidez normal es la que da la porción del corazón que contacta con la pared y tiene forma triangular o rectangular. Comprende la cuarta costilla por arriba, la matidez hepática por debajo, el borde izquierdo del esternón por dentro y por fuera una línea, 3 centímetros por dentro de la línea hemiclavicular. Deben seguirse los siguientes pasos. El primer paso es determinar la matidez hepática de arriba abajo sobre la línea hemiclavicular colocando el dedo plexímetro horizontalmente en el espacio intercostal. La submatidez hepática suele hallarse a nivel del quinto espacio intercostal derecho. En el segundo paso se percute el esternón de arriba abajo colocando el dedo plexímetro paralelo al eje mayor del esternón. Si la parte inferior de este es mate, quiere decir que está agrandado el ventrículo derecho. Si es mate la parte alta, el manubrio, indica aneurisma o aorta desarrollada, timo en el niño o bocio endotorácico. El tercer paso
consiste en percutir desde el segundo y tercer espacio intercostales derecho hacia abajo con el dedo plexímetro en los espacios intercostales para buscar la matidez cardíaca. Si hay matidez en el quinto espacio derecho, indica agrandamiento de la aurícula derecha por insuficiencia y estenosis tricuspidia. Y en el segundo espacio derecho, por aneurisma suprasigmoideo o aorta desenrollada. Y a veces, megaaurícula izquierda. En este caso, es mate también la parte inferior del esternón. El cuarto paso consiste en percutir el borde izquierdo del esternón, de la misma manera que del lado derecho, a partir del segundo espacio de arriba abajo. Si el segundo espacio es mate, indica dilatación de la arteria pulmonar y del cono o infundíbulo del ventrículo derecho. Aquí, la percusión del cuarto, quinto espacio debe hacerse cuando el choque de la punta no se palpa. Si la matidez sobrepasa la línea hemiclavicular, indica agrandamiento cardíaco global o derrame. Pero en la insuficiencia cardíaca, el choque de la punta está por fuera de la línea hemiclavicular y en el derrame por dentro y arriba. Es el signo de Gendrin. La matidez de la parte baja del esternón indica agrandamiento del ventrículo derecho y más afuera, a la derecha, agrandamiento de la aurícula derecha. Por otra parte, hay que tener en cuenta la cámara aérea gástrica que puede falsear estos resultados. Seguiremos con auscultación del corazón.